El gobierno y la asamblea dicen que se van a poner serios y que van a encaminarse hacia un diálogo para desarrollar un trabajo que devengue el salario y el cargo que les fueron conferidos por la ciudadanía. Es decir, una labor que redunde en una atención temprana a las necesidades de la gente. Pero ¿cómo salvar los obstáculos que son evidentes? ¿Cómo evitar que este sea un nuevo intento fallido? Lo vamos a analizar con la abogada Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Livia, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenny, muchísimas gracias por su gentil invitación. Escenarios en la relación ejecutivo-legislativo, la de mayorías parlamentarias que se allanan y viabilizan todas las iniciativas del gobierno central, y también la de oposiciones que bloquean, boicotean y hasta conspiran contra quien detenta el poder ejecutivo. En el momento que hoy vive la República, donde el gobierno no cuenta con los votos que le permitan construir normativa acorde a su visión de país, ¿es posible alcanzar un consenso civilizado cuando priman las agendas partidistas y personales? Definitivamente sí es posible, soy una firme convencida de que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo definitivamente puede llegar a puerto seguro, pero me parece importante partir de lo siguiente: las leyes no son la solución en sí misma a las problemáticas que atraviesa el país, definitivamente son una herramienta sí, que debe estar atada a las políticas que el gobierno tiene que tener en torno a los tres grandes ejes que, por ejemplo, ha planteado para su relación con el Legislativo, es decir, las políticas en materia de seguridad, de inversiones y de empleo, las que habría que atar, y personalmente considero que inclusive la propia Asamblea Nacional debería plantear dentro de esta mesa de diálogo con el Ejecutivo, que se incluyan temas también como son la salud y la educación. Pero sobre la base de eso, me parece importante este gran avance que va a existir en esta relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, la ley de inversiones va a ser el primer ensayo de este nuevo tiempo. El gobierno en su intento original obtuvo rechazo y archivo hacia ese proyecto. ¿Cuáles deben ser, a su criterio, Livia, los pasos a seguir para que este proyecto, esta iniciativa, sea finalmente aprobada? En este caso en particular de las leyes calificadas de urgencia en materia económica, suele existir una tendencia a nivel de la función ejecutiva de no estar predispuesta a la modificación de los textos que son remitidos cuando son calificados en el ámbito económico, de forma tal que pretender por parte del Ejecutivo remitir nuevamente el mismo texto que ya recibió el archivo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, por más que se active este espacio de coordinación, no va a permitir de forma alguna que se termine aprobando la ley. El Ejecutivo tiene que identificar estos nudos críticos, las observaciones que en su momento fueron presentadas tanto al interior de la Comisión de Desarrollo Económico como en el propio Pleno, y hacer las modificaciones que requiere el articulado previo a remitirlo nuevamente a la Asamblea Nacional. Para eso, definitivamente una reunión previa con la finalidad de encontrar que tenían los legisladores en respecto del proyecto originalmente remitido por el presidente de la República va a permitir una mejora en el texto y con seguridad alcanzar el consenso para la aprobación. Luego sería el turno de lo que se ha dicho de las reformas al Código del Trabajo, y allí las cosas serán más complejas. Primero porque el régimen ha anunciado busca implementar un código paralelo para nuevos trabajadores, mientras que en la Asamblea los opositores se encrispan cuando escuchan la palabra flexibilización. Además hay una docena de proyectos presentados que ni siquiera han sido revisados, y eso sin contar pues las opiniones de sindicatos, sociedad civil, gremios productivos y demás sectores. Parecería, Livia, que el problema de este país es que todos solo buscan imponer su postura, su visión. Aquí se habla de consensos, pero nadie cree en él, porque si las propuestas no son aceptadas de forma íntegra, entonces lo identifican como una derrota. Efectivamente coincido con usted, estimado Lenin. Mire, creo que todos coinciden en cuáles son los grandes problemas que tienen que ser superados en el país. Lo que hay discrepancias es en la forma de solucionarlos. Una es la visión que tienen los legisladores en función de las ideologías y de los movimientos o de las posturas de los movimientos o movimientos políticos, y otra es en función de lo que ve el gobierno como el mecanismo idóneo para solventarlos. En el caso del empleo, nosotros tenemos que considerar que, por ejemplo, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, pues están tramitando inclusive proyectos que tienen relación con reformas a la seguridad social, proyectos reformatorios del actual Código del Trabajo, y así también ya hay un proyecto presentado Código del Trabajo que está presentado desde diciembre del año pasado,
que la comisión en su momento tendrá que emitir un informe de primer debate. Y esto resulta importante analizarlo porque cuando el presidente de la República remita su nuevo proyecto de ley, podría no necesariamente ser tramitado de forma independiente, dependerá de la naturaleza que tenga este proyecto. Si es un nuevo código del trabajo, tendrá que ser tramitado de forma unificada con el que ya está conociendo la comisión, o si es un proyecto de otra naturaleza, pues a lo mejor dependerá mucho también del estado del trámite de los otros proyectos de ley. De forma tal que lo importante a mi juicio es que el Ejecutivo pudiera transmitir en estas mesas de coordinación cuál es la visión que tiene este proyecto, con qué sectores de la ciudadanía ha sido trabajado, si ya se ha invitado al sector de los trabajadores a opinar o recién durante el debate en la Asamblea Nacional se va a conocer su punto de vista en torno a lo que está contenido en el mismo. Esto es importantísimo porque efectivamente la Asamblea Nacional pues va a generar un espacio de debate en primer y segundo debate y va a tener que invitar a las organizaciones, sobre todo los trabajadores, para que den su criterio y obviamente el sector empresarial. ¿Y quién nos asegura, Livia, que estas mesas técnicas, estos espacios intermedios en donde se deberían limar asperezas, no termine siendo el espacio en donde se exacerben las posiciones? Yo creo que hay el compromiso definitivamente por parte del Ejecutivo y Legislativo de encontrar puntos intermedios. Creo que hay que superar cualquier diferencia. Siempre hay cómo establecer líneas base que les permitan construir hacia arriba cualquier posibilidad de acuerdo en torno a las leyes. En el pasado ya hay algunos mecanismos que se previeron inclusive en periodos presidenciales y legislativos anteriores, mesas previas a la remisión de los proyectos de ley que me permitieron identificar aquellos nudos críticos que tenían que ser solventados. Inclusive, dada la complejidad de ese momento en el Parlamento, decidieron modificarse los textos. Yo creo que sí es posible definitivamente. Lo importante es que el Ejecutivo cuente con toda la información respecto de lo que está pasando al interior de las comisiones especializadas y a su vez que acepte, desde mi punto de vista, dado que el diálogo es una ruta de doble vía, acepte también todas aquellas iniciativas que puedan venir del legislativo. Y de hecho yo creo que es importante señalar que si nosotros revisamos el registro oficial, hay 26 leyes que han sido publicadas en el registro oficial, de las cuales un poco más de 17 leyes han sido aprobadas en este periodo legislativo y han contado justamente con el visto bueno del Ejecutivo a través de la sanción en su momento de objeciones parciales que al regresar a la Asamblea Nacional consiguieron el allanamiento prácticamente con los votos de la totalidad de los legisladores, de forma tal que es posible. Definitivamente hay que identificar aquellas temáticas que nos acercan y no que nos separan, y eso va a concretarse en leyes aprobadas para el beneficio de todos los ecuatorianos. Livia, el tema de la seguridad que tanto nos preocupa a todos va a ocupar un lugar preponderante en la agenda de estos dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo. Allí, en ese tema en particular, ¿cuál sería la vía óptima para sacar adelante una normativa que de alguna manera, pues, como herramienta, beneficia al ciudadano? Bueno, justamente hoy la Asamblea Nacional va a conocer la objeción parcial del señor presidente de la República al proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral ha propuesto prácticamente una ratificación en la mayoría de los textos y solo algunos artículos para el allanamiento. Esto va a ser determinante también para conocer al interior de la Asamblea Nacional cuál es la postura de diferentes partidos o movimientos políticos en torno a la visión de seguridad que tiene el señor presidente de la República y la que se tiene al interior del Parlamento ecuatoriano. Hay temas importantes que deberán ser considerados por los legisladores previo asesoramiento y ratificación. También está ya para conocer ante el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que en su momento remitió el presidente de la República. Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. A usted muchísimas gracias, estimado Alem. Una pausa y volvemos.